una pequeña esfera de metal se le imparte una carga de más 40 microcoulombs. Y a una segunda esfera colocada a 8 centímetros de distancia se le imparte una carga de menos 12 microcoulombs. ¿Cuál es la fuerza de atracción entre ambas? Si se permite que las dos esferas se toquen y luego se vuelvan a separar 8 centímetros, Vamos a ¿qué empezar nueva a fuerza resolver eléctrica este existe problema. entre ellas? ¿Es esta Y como fuerza de vemos aquí nos atracción dicen que o es de vamos a repulsión? nombrar esta esfera de esta manera, de uno y 2, ¿verdad? Porque tenemos dos esferas. Y dice que cada uno tiene una carga 1 y esta tiene una carga 2, ¿sí? El problema nos dice que la primera esfera tiene una carga positiva de 40 microcoulombs y la segunda tiene una carga negativa de menos 12 microcoulombs, ¿ok? Entonces lo que nos piden es la fuerza de atracción entre ambas. Sabemos para empezar, no solo porque el problema lo está diciendo, que estas fuerzas se atraen debido a que cada una de estas esferas tienen signos de carga contrarios, ¿verdad? Sabemos que cuando dos cargas tienen signos contrarios se atraen. Y bueno, vamos a empezar haciendo una línea de acción que una las dos esferas, ¿sí? Una línea de acción, esta es como que la más cercana entre estas dos. Si yo dibujo esta línea de aquí y vamos a representar las fuerzas, sabemos que la fuerza 1 sale desde el centro dirigiéndose hacia la otra esfera porque se siente atraída. Y en la esfera 2 también tenemos otra fuerza. Ok, entonces nos piden cuál es la fuerza de atracción entre ambas. Sabemos que la fuerza está dada por la constante eléctrica, ¿sí? Por el producto de las cargas. Sí, en este caso tengo carga 1 y carga 2. Entonces le pongo Q1 y Q2. Sobre la distancia de separación entre ellas al cuadrado, ¿sí? Todo esto es un vector, ¿verdad? Pero por ahora nos están pidiendo nada más. Vamos a calcular la magnitud. Ok. Pues aquí no hay pierde, ¿verdad? Es muy fácil apegarse a la fórmula. Sustituimos. La constante es 9 por 10 a la 9. La carga 1 es 40 microcoulombs. Y la segunda carga es menos 12 microcoulombs. ¿Ok? La distancia de separación entre ellas es 8 centímetros. Yo lo voy a poner en metros. ¿Sí? Al cuadrado. ¿Ok? Aquí es donde debemos pasar nuestros microcoulombs a coulombs. Vamos a representarlo de esta manera. Ok. Entonces calculando. Ok, entonces calculando. Vemos que la magnitud de la fuerza entre estas dos esferas es de 675 newtons. ¿Sí? Esto es lo que nos está pidiendo el problema. Entonces prácticamente aquí no importaba el signo de esta carga. Es más que todo la magnitud. Pero si nos piden el vector fuerza, ¿sí? Por ejemplo, la fuerza 1 es igual a la fuerza 2, ¿verdad? ¿Sí? Es, eh, es la fuerza que experimentan al ser atraídas hacia la otra, ¿ok? Entonces supongamos que nos piden el vector fuerza que ejerce 1 sobre 2, ¿sí? Es este vector que tenemos aquí, el vector que ejerce 1 sobre 2.
Si lo ponemos dentro de una recta numérica y ponemos el eje X hacia la derecha positivo, si nos lo piden como vector, se puede escribir de la siguiente manera: 675 más 0, ¿verdad? Porque no tiene ningún valor hacia el eje de las Y, ningún valor sobre el eje vertical, newtons. O de esta manera. ¿Sí? Entonces, repito, esta es magnitud y esto sería el vector. Siempre hay que tener cuidado con los signos ahora. Ok, pasamos a la siguiente pregunta. Y bueno, aquí nos dice, si se permite que las dos esferas se toquen y luego se vuelven a separar 8 centímetros, ¿qué nueva fuerza eléctrica existe entre ellas? ¿Esta fuerza es de atracción o de repulsión? Ok, entonces aquí hice un par de diagramas en los que se muestra que las esferas al principio estaban con un radio de separación de 8 centímetros, ¿verdad? De este lado. Y llega un punto en que las juntamos. Al momento de juntarlas, existe una transferencia de carga entre ellas, ¿sí? La naturaleza siempre tiende al equilibrio y esto no se exceptúa aquí. Vemos que la primera esfera tiene una carga neta positiva y la otra tiene una carga negativa. Y al momento de juntarlas va a existir una transferencia de electrones aquí, ¿verdad? Porque son los electrones siempre los que se transfieren. Son los que experimentan movimiento. Y va a llegar un punto en que estas esferas tengan cargas iguales, ¿sí? Llega un punto en el que la transferencia de carga para, porque la carga 1 se igualó con la carga 2, ¿sí? Al momento en que tienen la misma cantidad de carga y el mismo signo por la transferencia de electrones, la transferencia de carga para, ¿ok? Y entonces nos piden que calculemos la nueva fuerza eléctrica. Aquí en este diagrama se separan, ¿sí? Vuelven a estar separados la distancia de 8 centímetros, pero sus cargas han cambiado, ¿verdad? Porque llegó un momento en que las juntamos y hubo transferencia de carga. Ok, entonces, ¿cómo calculamos la fuerza? Sabemos que la fuerza es la constante por la carga 1 por la carga 2 partido el radio al cuadrado. ¿Ok? Pero para no confundir las cargas, les vamos a poner ahora Q mayúscula para diferenciarlas. ¿Ok? Q1 por Q2 partido R cuadrado. ¿Sí? Entonces, como sabemos que las cargas ahora son iguales, podemos simplemente nombrarlas como una sola variable, ¿sí? Vamos a llamarla Q a cada una, ¿sí? Como Q1 es igual a Q2, podemos cambiar la variable a solo Q, ¿sí? Entonces nuestra expresión cambia de esta manera. Aquí tenemos una primera ecuación. Vamos a ponerla de otro color para diferenciar.
pero no podemos calcular todavía la magnitud de la fuerza porque no sabemos cuál es la magnitud de la carga aquí, ¿sí? Ok, entonces ¿cómo sabemos la magnitud de esa carga? Vamos a borrar esto. Sabemos que aquí se tenía una carga 1 y una carga 2 que estaba al principio, ¿sí? Las tenemos aquí. Y que su suma, la sumatoria de cargas, era Q1 más Q2. Sabemos que aquí ahora cambió a Q. Y sabemos que la carga solo se transfirió, ¿sí? Ahora cada uno tiene valor distinto, pero la sumatoria de estas cargas es la misma. Entonces sabemos que la carga al principio es la carga al final, ¿verdad? Me refiero aquí a la sumatoria, ¿sí? Entonces si sumo estos valores de carga y estos valores de carga deberían ser los mismos, ¿sí? Entonces tenemos Q1 más Q2, ¿sí? Que eran los valores de carga que teníamos al principio aquí. Y esto debe ser igual a Q1 más Q2, que son los valores de carga que pusimos aquí, ¿sí? Que son los valores nuevos. Ok. Vamos a seguir transformando la ecuación. Sabemos que esto se cambió a una sola variable porque es la misma cantidad de carga. Y queda de esta manera esta ecuación, ¿sí? Para calcular la carga Q, ¿sí? La final, despejamos. Veamos cuánto era el valor de la carga 1 y la carga 2. La carga 1 eran 40 microcoulombs y la carga 2 menos 12 microcoulombs. Entonces, 40 microcoulombs menos 12 microcoulombs partido 2. Entonces, mi valor de Q ahora es 14 microcoulombs. ¿Sí? Quitar esto aquí. Ok. Entonces ya tengo el valor de Q y procedo a calcular la nueva fuerza, ¿sí? La constante que es 9 por 10 a la 9. Ok. El valor de la carga Q que es 14 por 10 a la menos 6 coulombs sobre, se me había olvidado el cuadrado, lo siento, sobre la distancia de las esferas, ¿verdad? Que otra vez se volvieron a separar los 8 centímetros. Es decir, 0.08 metros al cuadrado. Entonces, el nuevo valor de fuerza es 276 newtons. Y esa es la respuesta. Dos esferas de médula de Sauco de 8 gramos están suspendidas de hilos de seda de 60 centímetros de longitud, atados a un mismo punto. Cuando a las esferas se les imparten cantidades iguales de carga negativa, estas se separan y quedan en reposo 30 centímetros una de otra. Calcule la magnitud de la carga en cada esfera de médula.
Bueno, y pasamos al siguiente problema en el que nos presentan un pequeño sistema en equilibrio con dos esferas de Sauco que tienen el mismo peso, la misma forma y tienen la misma cantidad de carga y el mismo signo. Vemos que se experimenta una fuerza de repulsión entre las dos esferas debido a que tienen el mismo signo de carga, una carga negativa. Y el problema nos pide que calculemos la magnitud de esa carga. Si vemos el sistema, el hilo que sostiene a cada una de las esferas tiene la misma longitud y las esferas son prácticamente idénticas, incluso la carga. Entonces podemos decir que la fuerza experimentada aquí en 1 por la carga de 2 tiene la misma magnitud que la fuerza experimentada en esta esfera. Entonces, si calculamos la fuerza que esta esfera está experimentando, podemos calcular la magnitud de la carga. Sabemos que la fuerza está definida como el producto de la constante eléctrica por el producto de las cargas partido la distancia que hay entre ellas al cuadrado, ¿sí? Pero por el momento no sabemos la fuerza que está experimentando cada una de las esferas. ¿Cómo podemos calcular estas fuerzas? Vemos que hay un sistema en equilibrio y que nos están dando un peso. Nos dicen que cada una de las esferas tiene una masa de 8 gramos. Entonces podemos hacer un diagrama de cuerpo libre y asignarle fuerzas a cualquiera de las dos esferas. Si se dan cuenta, aquí ya hice yo uno, en el que aquí está la fuerza de tensión provocada por el hilo de seda. Esta es la fuerza eléctrica. Y este es el peso provocado por la misma esfera. Como el sistema está en equilibrio, sabemos que la sumatoria de fuerzas es 0. Entonces, por consiguiente, la sumatoria de fuerzas en X es igual a 0. Y la sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0. Entonces procedemos a calcular cada una de las fuerzas correspondiente a cada uno de los ejes. Si nos damos cuenta, existe una proyección de la fuerza de tensión en el eje X y también en el eje Y. Estas son las que vamos a usar para el análisis. ¿Ok? Empezamos con la sumatoria de fuerzas en X, definiendo a la derecha como positivo. Tenemos de primero la fuerza eléctrica, que es positiva, menos la tensión en X, que es negativa porque va hacia la izquierda. Todo esto igual a 0. Entonces tenemos que la fuerza eléctrica es igual a la tensión en el eje X. Pasamos ahora con la sumatoria de fuerzas en Y. Definimos hacia arriba como positivo. Y vemos que la primera fuerza aquí positiva es la fuerza de tensión en Y menos el peso de la esfera. Sabemos que el peso es la masa por la gravedad. Ok. Este se puede encontrar directamente. Tenemos que la masa es 8 gramos.
Vamos a ponerlo en kilogramos de una vez. Por la gravedad, que es 9.81 metros sobre el segundo al cuadrado. Entonces el valor de la tensión en Y nos da 0.07848 newtons. Bueno, ahora nos falta encontrar el valor de la tensión en X. Si nos damos cuenta, aquí tenemos un triángulo que podemos dividir. Vamos a hacerlo aquí abajo. Este es el hilo de seda. Y con las dimensiones que nos dan aquí, podemos encontrar una relación que nos dé el ángulo que necesitamos para calcular la magnitud de la tensión en el eje X o la magnitud de la tensión en el eje Y. Sabemos que aquí tenemos la tensión en X y aquí mismo tenemos la tensión en Y. Ok. La hipotenusa de este triángulo vale 60 centímetros y la base vale, sabemos que la distancia de separación entre estas dos esferas es de 30 centímetros. Entonces la mitad sería 15 centímetros. De aquí podemos sacar la relación que existe entre estas fuerzas. Entonces tenemos que la tensión en X, ¿sí?, puede ser calculada de la siguiente manera. Sabemos que la hipotenusa es la tensión aquí. Ok, queremos calcular la tensión en X. Sabemos que el coseno del ángulo que tenemos aquí es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa, que es la tensión. No lo había puesto aquí. Esta es la tensión. Entonces ya tenemos el valor de la tensión en X, que es la tensión por el coseno del ángulo. Pero por el momento no contamos con el valor de la tensión. Si probamos con el seno del ángulo, tenemos que el cateto opuesto es la tensión en Y sobre la hipotenusa, que es la tensión. Entonces sabemos que la tensión es igual a la tensión en Y sobre el seno del ángulo. Tenemos estas dos ecuaciones. Aún no hemos calculado el seno del ángulo, pero estas son relaciones que podemos calcular gracias a las longitudes del triángulo. Entonces, tenemos que el seno del ángulo, ¿sí?, el seno de teta aquí, habíamos dicho que es el cateto opuesto dividido la hipotenusa.
¿Cómo sacamos el cateto opuesto de este triángulo? Supongamos que este C, por Pitágoras sabemos que este es el lado C, ¿sí? Entonces el seno del ángulo, cateto opuesto que es C, dividido la hipotenusa que es 60. Partido el valor de la tensión. Partido la hipotenusa que es 60, como les había dicho. Ok, entonces el seno de 60 ya nos da un valor. Vamos a proceder a calcularlo. Y nos da 0.968. Sabemos que esto es una relación y se queda de esta manera. Ok, entonces de esta manera aquí puedo seguir calculando la tensión. Ya tenemos el valor de la tensión en Y, que es 0.07848 newtons sobre el seno de teta, que es 0.968. ¿Sí? Esto nos da un valor de 0.0810. 0.0811, perdón, 11 newtons. Teniendo el valor de la tensión, ya puedo calcular el valor de la tensión en X. ¿Sí? Teníamos que la fuerza eléctrica era igual a la tensión en X, que en este caso es la tensión por el coseno del ángulo. Entonces tenemos que la tensión es 0.0811 newtons por el coseno del ángulo, que aún no lo hemos calculado. Y el coseno del ángulo en este caso es cateto adyacente partido hipotenusa. Esto se va con esto. Y nos queda una relación que es 1/4. ¿Sí? Entonces aquí ya sustituimos el coseno por 1/4. La fuerza eléctrica tiene un valor de 0.0203 newtons. Bueno, ya calculamos la fuerza eléctrica, pero el problema nos pide que calculemos la carga. Ok. Tomar este valor ahí está. Tomaré este valor y lo llevo aquí para hacer mejor los cálculos. Tenemos que la fuerza eléctrica es igual a 0.0203 newtons. Sabemos que la fuerza eléctrica es igual a la constante Q por la multiplicación de las cargas partido la distancia al cuadrado. Como sabemos que estas cargas son iguales, nuestra expresión se transforma a esta. ¿Sí? Entonces sustituimos.
La fuerza eléctrica, que es 0.0203 newtons, es igual a la constante eléctrica por la magnitud de la carga, que es la que debemos despejar, partido el radio al cuadrado. Bueno, la distancia de separación al cuadrado, que sabemos que es 30 centímetros, ¿sí? Que es 0.3 al cuadrado. Entonces, despejando la carga, me queda que su valor es menos 450 nanocoulombs. Y así es como se calcula la magnitud de la carga.